Una disolución 0,1 molar de un anfolito NaHA tiene un pH de 5,5. Otra disolución 0,01 molar de la sal Na2A tiene un pH de 9,5. Preguntan, ¿cuál es el pH de la disolución de una disolución 0,1 molar del ácido H2A? Se desea preparar dos disoluciones buffer, una con pH 4 y otra con pH 7,5 respectivamente. Y para ello se mezclan 0,1 mol de este ácido H2A con un volumen V de sosa 1 molar, enrasando a continuación hasta 1 litro de disolución. Calcular el valor de V, el volumen de sosa que tengo que coger para preparar cada una de estas disoluciones buffer. Bien, vamos por partes. A mí me piden el pH de un ácido diprótido, H2A, que estará disociado dos veces. La primera vez para darme su base conjugada HA- más H3O más, donde tenemos aquí una constante K1 que no conozco, ¿de acuerdo? Y su segunda ionización, que será la de HA- más agua, para dar A2- más H3O más, que tendrá una K2 que tampoco conozco. Entonces, el pH sabemos que en este tipo de ácidos como K2 suele ser mucho más pequeño que K1, viene dada por la primera disociación, pero en cualquier caso yo necesito los dos valores de K1 y de K2 para poder calcular el pH. ¿De dónde lo sacaré? Bueno, pues me dan pistas. Me dicen que una disolución 0,1 molar del anfolito, el anfolito NaHA, cuando esto se disocia en agua, me dará sodio, que no influye para nada en el pH, y el anfolito HA-, ¿de acuerdo? Y me dicen que el pH de esto es 5,5. Yo sé que el pH de un anfolito es un medio del pK1 más el pK2, ¿de acuerdo? Luego de aquí puedo sacar una ecuación. El pK1 más el pK2 va a ser 2 por 5,5, 11. Esta es mi primera ecuación, para poder calcular cuánto vale el pK1, el pK2 y así tener las constantes, ¿de acuerdo? Pero necesito otra ecuación más. ¿Quién me la va a dar? Me la va a dar la sal, Na2A. Esta sal, cuando esté disociada, me dará dos sodios más un A2-. ¿De acuerdo? El sodio no va a afectar para nada el pH porque sabemos que viene de la sosa, que es muy fuerte, luego no se va a hidrolizar, pero sin embargo el A2- sí se va a hidrolizar. Y se va a hidrolizar dos veces, además, porque tiene dos cargas negativas. La primera de ellas, cuando reaccione con el agua, dará lugar al ácido conjugado, que es el HA- más OH-. ¿De acuerdo? Por supuesto que vamos a tener la reacción inversa para dar lugar al equilibrio. Esta constante de hidrólisis, que será la constante de basicidad, vamos a llamarla 1, de la 2- será 10 a la menos 14 partido por la constante de acidez de su ácido conjugado, que es HA. La constante de acidez del ácido HA- es K2, luego partido por K2. ¿De acuerdo? No conozco K2, con lo cual tampoco puedo conocer esta constante de hidrólisis. Bien, tengo una segunda hidrólisis, que es HA- más agua para dar el H2A más OH-. Por supuesto que tendré también otro equilibrio, porque se da la reacción en los dos sentidos, evidentemente. Y esta segunda hidrólisis va a ser la constante de hidrólisis 2, 10 a la menos 14, partido por la constante del ácido conjugado, que es el H2A, o sea, partido por K1. ¿Entendido? Normalmente, aquí en este tipo de hidrólisis pasa exactamente lo mismo que en los ácidos diprótidos, es decir, dado que sabemos que K2 va a ser mucho mayor que K1 en el ácido diprótido, por tanto, la constante de basicidad 2 va a ser mucho más pequeña que la constante de basicidad 1. Daos cuenta de que van en el denominador K2 y K1. ¿De acuerdo? Así que la única constante a la que voy a hacer caso hoy aquí va a ser a la primera. Me dicen que tengo una disolución 0,01 molar de esta sal, con lo cual únicamente tendré en cuenta la primera hidrólisis, 0,01. En el equilibrio tendré 0,01 menos X para dar X y X. ¿De acuerdo?
Entonces, como veis, yo voy a tener aquí que la constante de basicidad 1, que va a ser 10 a la menos 14 partido por k sub 2, esto va a ser igual a x al cuadrado partido por 0,01 menos x. Pero yo puedo saber cuánto vale fácilmente x. ¿Por qué? Porque es el pH. El pH de esta disolución me dicen que es 9,5, de donde el pOH va a ser 14 menos 9,5, 4,5. Esto implica que X, que es la concentración de OHs, no nos olvidemos, va a ser 10 a la menos 4,5. ¿De acuerdo? Bien, si sustituyo aquí en la constante, me va a quedar 10 a la menos 14 partido por K sub 2, esto es 10 a la menos 4,5 al cuadrado, partido por 0,01 menos 10 a la menos 4,5. ¿De acuerdo? Esto da muy aproximadamente 10 a la menos 7, de donde puedo despejar el valor de K sub 2. K sub 2 va a ser 10 a la menos 14 partido por 10 a la menos 7, o sea 10 a la menos 7, de donde el pK2 va a ser 7. Así que ya tengo K2 y tengo el pK2. Como el pK1 más el pK2 según la primera ecuación eran 11, de aquí se deduce que el pK1 va a ser 11 menos 7, es decir, 4, de donde se deduce el valor de K1, que sería 10 a la menos 4. Así que ya tengo los dos valores de las constantes. K1 es 10 a la menos 4 y K2, que lo he calculado previamente, 10 a la menos 7. Ya los tengo. Bueno, una vez que ya tengo los dos valores de las constantes, calcular cuánto vale el pH de una disolución 0,1 molar del ácido H2A es realmente fácil, ¿no? Porque lo que haré será lo siguiente. En este caso ya diré. Solo voy a considerar el primero de los equilibrios de ionización, porque fijaros cómo la diferencia entre una y otra constante es del orden de 3 unidades, es decir, la segunda es como 1000 veces más débil que la primera. Entonces puedo perfectamente suponer que solamente se va a tener en cuenta el primer equilibrio. De todas maneras, vamos a hacerlo todo completo. ¿De acuerdo? Ya sé que esta constante K1 vale 10 a la menos 4. Si yo digo que aquí tengo una concentración 0,1 molar, ¿de acuerdo? Aquí me quedará, recordad, 0,1 menos x, para dar x y x. Pero este x posteriormente seguirá reaccionando para dar el y, para dar el A2 menos, más H3 o más, equilibrio que viene definido por la K sub 2 10 a la menos 7, y aquí tendré que si reacciona X, si reacciona Y a partir de X, aquí tendré en el equilibrio X menos Y, luego aquí tendré X menos Y, aquí tendré Y, y aquí tendré X más Y. ¿De acuerdo? Entonces, mi primera constante va a ser X menos Y partido por X más Y, partido por 0,1 menos X. Mi segunda constante, Y por X más Y, y partido por X menos Y. Aquí en este caso la segunda constante va a ser irrelevante, porque como yo voy a despreciar Y frente a X, voy a suponer que esto va a ser igual a X al cuadrado partido por 0,1 menos X. ¿De acuerdo? X al cuadrado partido por 0,1 menos X. Aquí yo no voy a despreciar, es decir, voy a resolver la ecuación de segundo grado, que sería X al cuadrado más 10 a la menos 4 por X menos 10 a la menos 5 es igual a 0, de donde obtengo que X vale, X no olvidéis es la concentración de protones, 3,1 por 10 a la menos 3 molar, de donde el pH será el menos logaritmo de esto y da 2,5. Ya está. Este es el pH de la disolución del ácido diprótido 0,1 molar. ¿Entendido? Pero fijaros cómo previamente me he tenido que calcular las constantes, por lo menos K sub 1. ¿Entendido? Bien, vamos a ver la segunda parte. En la segunda parte, lo que me dicen es que yo quiero preparar dos buffers, un buffer a pH 4 y otro buffer a pH 7,5. Entonces, vamos a ver primero el buffer a pH 4.
Fijaros que siempre tengo que elegir el sistema cuyo pK sub A sea muy parecido al pH que quiero controlar. Entonces yo aquí tenía un pK sub 1 de 4 y un pK sub 2 de 7. ¿De acuerdo? Recordad que en el pK sub 1 lo que tengo son estas dos especies, H2A, HA-, mientras que para el pK2 es igual a 7 lo que tengo es el HA-, A2-. Aquí este sería el ácido y esta sería la base, y aquí este sería el ácido y esta sería la base. ¿De acuerdo? Bien, quiero un pH a 4, con lo cual las dos especies que tengo que conseguir son el H2A y el HA-. Y eso lo tengo que conseguir adicionando sosa, según me dicen. Bueno, pues entonces la reacción va a ser H2A más la sosa, los OHs que me van a traer la sosa, esto va a ser HA-. ¿Vale? Bien, ¿qué cantidad tendré que añadir de sosa? Pues vamos a ver. Me dicen que los moles de ácido van a ser 0,1. ¿Vale? Esto me lo dicen en el enunciado. Mientras que los moles de OH, que van a ser los de sosa, va a ser el volumen de sosa por la disolución que es 1 molar, por la concentración, la molaridad que es 1 molar. Luego va a ser V. Ese es el volumen que a mí me interesa. ¿De acuerdo? El volumen de sosa. Con lo cual, inicialmente, si trabajo ya en moles, yo tendré 0,1 y aquí tendré una cantidad de moles que va a ser V. Al final, ¿qué tendré? Al final tendré 0,1 menos V, porque es lo que ha reaccionado, de esto no me quedará nadie, de esto se me habrá formado V. De manera que, según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pH es igual al pK1 menos logaritmo de los moles de H2A, que es el ácido, partido por los moles de HA-, que es la base. Sustituyendo tendré 4 es igual a 4 menos logaritmo de los moles de H2A partido por los moles de HA-. Fijaros que el pH es igual al pK. Esto significa que el cociente que tenéis ahí dentro va a valer 1, porque el logaritmo va a valer 0. ¿De acuerdo? Esto va a valer 1. Y esto no es más que 0,1 menos V partido por V. Si yo despejo de aquí, V me queda 0,05, que serán litros. O sea, tengo que añadir 50 mililitros de sosa. Al añadir 50 mililitros de sosa sobre mi ácido, ¿de acuerdo? Sobre esos 0,1 moles de ácido, pues entonces me quedan iguales concentraciones de uno que de otro y al final el pH coincide con el pK y por tanto tendré el buffer controlado a pH 4. Bien, si lo que quiero es, por otra parte, tener un buffer a pH 7,5, bueno, pues entonces lo que necesito son las otras dos especies. Necesitaré, por un lado, el HA- y por otro lado, la 2-. Pero lo único que tengo es H2A y tengo sosa, así que tengo que hacer reaccionar el H2A hasta llegar a tener estas dos especies en la concentración adecuada para tener este pH. En primer lugar, entonces, tendré que neutralizar todo el H2A. El H2A va a reaccionar entonces con la sosa para dar, por un lado, HA- más H2O. Si yo tenía 0,1 mol de ácido, necesitaré añadir 0,1 mol de sosa para neutralizarlo completamente y que me quede 0,1 mol de este, bueno, y 0,1 mol de agua, pero eso es irrelevante. ¿De acuerdo? Para esto he tenido que añadir un volumen V1 de sosa. Este V1 de sosa va a ser muy fácil de calcular porque yo sé que necesito 0,1 moles de sosa, luego será el volumen V1 por la molaridad 1, es decir, V1 va a ser justo 0,1 litro o lo que es lo mismo, 100 mililitros. Así que cuando yo haya añadido 100 mililitros de sosa, habré neutralizado todo el H2A y lo único que tendré ya será el HA-. Pero no quiero esto. Yo quiero pasar el HA-, parte de él, parcialmente lo quiero pasar a A2-. ¿De acuerdo? Así que ahora necesito hacer una reacción adicional, con lo cual tendré que añadir más sosa que la que añadí en un principio, ¿verdad? Porque necesitaré llegar aquí. ¿Entendido? Y entonces ahora diremos, si aquí yo tenía una concentración, un 0,1 mol, por ejemplo, en un litro, pero 0,1 mol, aquí, ¿cuánto tendré que añadir ahora de sosa? Bueno, pues de sosa voy a llamar V2 al volumen que tendré que añadir, ¿no? Entonces, los moles de sosa que tendré que añadir aquí serían
V2 por 1 molar, ¿de acuerdo? O sea, V2. Con lo cual, añadiré V2 moles de OH. ¿Cuánto me quedará? 0, menos V2 me quedará de HA menos y se me formará V2 de A2 menos. Aplicando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ahora diré pH es igual al pK2 menos el logaritmo de los moles de HA menos, que es el ácido ahora, partido por los de A2 menos, que es la base ahora. ¿De dónde tendré? Que el pH va a ser 7 menos logaritmo de 0,1 menos V2 partido por V2. Como el pH quiero que sea 7,5, 7,5 va a tener que ser igual a 7 menos el logaritmo de 0,1 menos V2 partido por V2. Despejando de aquí se obtiene que V2 es 0,075 litros o lo que es lo mismo, 75 mililitros. Luego, para llegar hasta aquí, a este pH, yo habré tenido que añadir un volumen total de sosa que serán V1 más V2. No olvidéis que partíamos de H2A. Luego será 100 más 75, 175 mililitros de sosa 1 molar será lo que tendré yo que añadir sobre ese 0,1 mol de mi ácido diprótido para conseguir un pH 7,5.